Bueno, buenas tardes a todos y a todas a esta sesión de tarde. Gracias por venir. Y bueno, en primer lugar, solamente deciros que a las personas que habéis estado ayudándome a encontrar el teléfono ya ha aparecido, así que gracias y siento el drama, ¿vale? Así que, bueno, voy a presentar a nuestro primer ponente, que es Daniel Casado Berrocal. Él es escritor e investigador especializado en literatura y cultura. Ha publicado más de 200 artículos sobre la ciudad de León bajo los seudónimos El Flaneur y El Odonista y actualmente trabaja en la recuperación y reescritura de estos textos para su página web, donde adopta el personaje del Cicerone de León. Ha colaborado con medios como El Norte de Castilla, León Noticias y Jotdown Magazine, abordando temas históricos, literarios y culturales con un estilo erudito y accesible. Y en el ámbito académico se encuentra desarrollando una enciclopedia literaria exhaustiva, Literatura de Diderot, con el objetivo de ofrecer un recurso riguroso y actualizado sobre autores y movimientos literarios. Asimismo, está preparando su tesis doctoral, centrada en el simbolismo de la literatura medieval y su proyección en la literatura fantástica, con especial atención al Cantar de los Nibelungos y su influencia en autores como Tolkien. Interesado en la divulgación literaria, combina su faceta investigadora con la creación de contenido web especializado y el análisis de tendencias culturales, manteniendo un enfoque riguroso pero accesible para el gran público. Y su presentación de hoy se titula En motivo y las tinieblas, semiótica del Cantar de los Nibelungos. Cuando quieras. Jolín, vaya presentación. Muchísimas gracias, bien hallado. Y vamos a comenzar un poquito la ponencia. Vamos a hablar un poco sobre la literatura y el Cantar de los Nibelungos. Os voy a remitir a la página web que estamos haciendo sobre literatura, se llama Literatura Diderot, como el filósofo, y aquí abajo vais a poder encontrar, en este caso, la conferencia en la que estamos hablando. Vamos a hablar sobre la semiótica dentro del Cantar de los Nibelungos, algo que en principio parece extremadamente aburrido, pero que va a dar de qué hablar y va a ser súper entretenido. Vamos a hablar sobre qué es el Cantar de los Nibelungos, a una pequeña y una breve contextualización general. Después vamos a explorar un poco una taxonomía de todos los símbolos dentro de la obra medieval y vamos a acabar en un análisis un poco más proyectado hacia la reflexión del símbolo animal dentro del Cantar de los Nibelungos. Empecemos con la contextualización general. Y el Cantar de los Nibelungos. ¿Qué es el Cantar de los Nibelungos? Parece una cosa extremadamente lejana de la alteridad prácticamente, pero en realidad es una obra que nos pilla muy cerca. Es una obra medieval de 1204 más o menos, son los primeros vestigios que tenemos de la obra y ya te digo que en principio parece extremadamente lejana, pero muchas de las referencias actuales, El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, La Casa del Dragón, beben del Cantar de los Nibelungos de una forma muy superficial. Es una obra anónima, no se tienen vestigios de un autor, aunque muchos aseguran que pudo ser Heinrich von Ofterdingen, uno de los Minnesänger más famosos, y que protagoniza la obra de Novalis durante el romanticismo alemán. Dentro de la estructura, de una forma también muy superficial, vamos a ver que está compuesta por 39 cantos o 39 aventuras y divididas en dos partes. La primera, las hazañas, las cuitas amorosas de Sigfrido, su relación con otros personajes alemanes, Sigfrido, el héroe alemán por antonomasia, y su muerte. Siento el spoiler, pero bueno, hemos tenido 800 años para leerla, con lo cual yo creo que hemos tenido oportunidad. Y una segunda parte en la que hablamos sobre la venganza de Crimilda, que es su esposa. Vamos a ver un poquito ahora la localización. Tenemos un pequeño mapa de Centro Europa que podéis ver que está centralizado en la ciudad de Worms. Vamos a ampliarlo para que podamos observarlo bien. Tenemos el centro neurálgico de Alemania Occidental, que sería Worms, la ciudad donde reina el rey Gunther. Después tenemos Islandia, que sería un país en el que vive Brunhilda, la Valquiria. Dacia, en el que habita el reino del rey Atila, o Hetzel en la obra. Y Xanten, de la que parte Sigfrido. Sigfrido es el héroe alemán por antonomasia, que no bebe solo de Alemania, sino que bebe de otras muchas culturas, como la escandinava, la norrena o incluso la islandesa. Aquí va a empezar el Cantar de los Nibelungos. Para situarnos un poco, Sigfrido va a partir de su ciudad natal y va a llegar a Worms para encontrarse con el rey Gunther y pedirle la mano de su hermana Crimilda. Vamos a ver un pequeño fragmento de la obra de Fritz Lang de 1924, Los Nibelungos. Vamos a ver cómo va a llegar Sigfrido a Worms, le va a pedir la mano a Gunther, de la hermana de Crimilda, y va a aparecer en escena Hagen.
un personaje imponente que lleva un yelmo con las alas de un cuervo, que va a ser muy importante para la semiótica, y este le dice que va un poco de flipado porque si quiere pedir la mano de Grimhilda, lo que tiene que hacer es antes ayudar a Gunther a conquistar a Brunhilda, que es la valquiria que vive en Islandia. Bien, a continuación vamos a ver, espero que lo vean bien desde allí, toda la categorización de los símbolos dentro del Cantar de los Nibelungos. Vamos a verlo desde una manera muy superficial, pero también vamos a ahondar en alguna de ellas para que podamos entender lo que significa cada una. Dentro de los símbolos utilizamos esta taxonomía que bebe del análisis de Gilbert Durán y de Fátima Gutiérrez en su libro Mitocrítica, y lo dividimos en dos partes: símbolos de régimen nocturno y símbolos de régimen diurno. Vamos a irnos a la parte más baja del cuadro, a los símbolos de régimen diurno. En concreto vamos a ir a la espada y el cetro, y dentro de esta taxonomía vamos a encontrar símbolos espectaculares vinculados a la luz, símbolos ascensionales vinculados a la unión del dios del cielo con la tierra, y los símbolos diairéticos, básicamente todo lo que pincha y hace daño. En este contexto vamos a encontrar la espada y las armas. Vamos a ver un fragmento también en el que la espada, las armas, las lanzas van a ser muy útiles para poder desarrollar toda la intencionalidad del autor a la hora de poder plasmar una idea, en este caso a través de los símbolos. Para conquistar a Brunhilda, los 4 hombres tienen que viajar a Islandia y vencerla en una serie de pruebas, sobre todo Gunther, que es el que va a querer ser su esposo. Entonces, bueno, Gunther, si me permiten la expresión, es un poco un cuerpo escombro que mide 1,50, pesa 60 kilos y entonces no va a poder con la valquiria. Sin embargo, tiene que ser Sigfrido el que le ayude a través de tretas, a través de una capa de invisibilidad, a modo de Harry Potter, para que le ayude con la fuerza del héroe solar para derrotar a Brunhilda. En este caso lo consigue a través de la unión de las armas, diairéticas, del escudo y de la lanza. Vamos a ver a continuación, nos vamos para atrás otra vez de nuevo, volvemos al esquema original y nos vamos a centrar en los símbolos cíclicos, que están en la parte superior del cuadro. Los símbolos cíclicos están vinculados al eterno retorno, a volver otra vez a empezar, a la pescadilla esta que se muerde la cola, y sobre todo nos vamos a encontrar con 3 símbolos principales: anillo, cinturón y brazalete. Brazalete en la película de Fritz Lang, como vamos a ver a continuación, y anillo y cinturón en las reflexiones nibelungas del Cantar de los Nibelungos. Vamos a ver este fragmento. Sigfrido adopta la forma de Gunther porque, aunque ha conseguido que Brunhilda vaya a Worms a vivir con él y a ser su esposa, no ha conseguido dominarla físicamente en el ámbito del lecho, en el ámbito de la cama. Entonces, para ello pide ayuda a Sigfrido, que la domina físicamente, adopta su forma y la domina en un acto simbólico de dominación física, ejerce su violencia masculina sobre ella y sale con el trabajo hecho, y solo le queda a Gunther volver a entrar y rematar el trabajo. Sin embargo, se lleva como recuerdo este pequeño objeto, que es un brazalete en forma de esta criatura fantástica, que es el uróboro, esta sierpe que siempre se va mordiendo la cola a sí misma, y lo que nos simboliza que esto va a perseguir a Sigfrido y nos va a devolver un episodio bastante dantesco que luego veremos a continuación. Volvemos otra vez al esquema principal de los símbolos y nos vamos a centrar ahora mismo en los catamorfos. Catamorfos proviene de la palabra catábasis, un descenso a los infiernos, el descensus ad inferos que encontramos en la Odisea, en Dante, luego en James Joyce, y que nos va a vincular con el tema de la muerte. El río, el vino y la sangre van a ser temas fundamentales que van a relacionar la vida de Sigfrido con la muerte que le va a acontecer. Vamos a ver otro pequeño extracto de la película. Sigfrido, como vemos, llega exultante de una cacería importante que luego veremos, y Hagen, al pedirle un vino para celebrarlo, le dice que el vino se ha acabado, que la carreta que lo llevaba tenía una rueda en mal estado, se ha roto, rueda, símbolo cíclico de nuevo, y entonces le dice que vaya a beber a una fuente. La fuente, símbolo de vida, de escorrentía vital, lo que va a hacer que Sigfrido se confíe, beba del agua de la fuente, y en este punto confluyan varios de los símbolos que hemos visto a continuación, que hemos visto anteriormente: el agua, el vino mencionado y los símbolos diairéticos, como la lanza que va a utilizar Hagen para asestar un mandoble terminal a Sigfrido. Esta sería la fantástica muerte del héroe. El héroe invencible. ¿Por qué muere? Lo vamos a ver a continuación. Aunque se explica en el Cantar de los Nibelungos, no se explica de una forma explícita, sino que hay que investigar un poquito más.
Vamos a ver a continuación por qué es tan importante la cacería. Sigfrido es llamado a la cacería por orden de Hagen y Gunther, que la organizan para conspirar en su contra. Quieren asesinarlo. Entonces, lo que van a hacer es organizar una cacería. Y todo esto tiene que ver con los símbolos stereomorfos, que están vinculados con la metamorfosis animal, y en este caso los hemos categorizado como animales no alados, pero por una cuestión de economía de tiempo vamos a introducir también a los alados. Vamos a explicar un poco qué significa este esquema, que en principio es un poquito lioso, pero vamos a verlo con detenimiento. Dentro de la cacería, todo lo que ocurre en ella, que es al final de la primera aventura, cuando muere Sigfrido, todo ello es un espacio analéctico en el que el autor lo que nos quiere decir es que cada uno de los animales que va mencionando en la obra referencian a uno de los personajes que aparecen al principio de la obra y durante ella. Todo lo que ocurre en la cacería es, en definitiva, todo lo que ya ha ocurrido anteriormente y que está vaticinando la muerte de Sigfrido. Por ejemplo, Grimhilda sueña con un bello halcón que está amaestrando. Amaestrando es un sinónimo de manipular. Está manipulando a Sigfrido, que sería el halcón, está ejerciendo su dominio intelectual sobre el hombre para manipularlo. Y las dos águilas que lo devoran en un sueño serían Hagen y Gunther, que están conspirando contra él para asesinarlo. Pero sin ninguna duda, los símbolos más importantes de la obra recaen en Grimhilda y en Brunhilda, las dos mujeres de la obra, y que va a estar determinado por el análisis del oso y del jabalí. En primer lugar, Sigfrido encuentra un oso durante la cacería, lo maniata, lo secuestra, lo extirpa de su entorno natural y lo va a llevar a un entorno humano, a su campamento humano, donde va a estar, valga la redundancia, como un elefante en una cacharrería. Eso es lo que le ocurre a Brunhilda en los primeros actos de la obra, en las primeras aventuras. Brunhilda es extirpada de su núcleo, que es Islandia, es engañada a través de una serie de tretas y consigue entrar dentro del reino de Worms, pero se encuentra como un elefante en una cacharrería. Y luego está Grimhilda, que es la otra parte de la obra. Grimhilda, y esto ya es una hipótesis que desarrollamos en esta investigación, corresponde con el acompañamiento del héroe, es decir, dentro de la mitología escandinava, el dios Freyr, dios solar, interpretamos, siempre va acompañado de su jabalí, Glimborsti, que tiene unas trenzas doradas y un pelaje también dorado, lo que es una descripción exacta de cómo es Grimhilda en la vida real. Bien, pero ¿dónde viene, en definitiva, todo esto? Si conseguimos ver que el Cantar de los Nibelungos, la historia de los Nibelungos, es una línea temporal que va del 0 al 100%, el Cantar de los Nibelungos comienza alrededor del 40%, con lo cual, ¿dónde se cuentan todas estas aventuras del dragón, el oro de los Nibelungos, etcétera? Todas ellas se cuentan en otras lecturas orbitales, en este caso la saga de los Volsungos, o la Edda Mayor o la Edda Menor de Snorri Sturluson, todas ellas enmarcadas alrededor del siglo XIII, más o menos. Vamos a ver a continuación un árbol genealógico. Vais a tener disponible en la página web la presentación. Si hacéis clic en el árbol genealógico, conduce a un artículo sobre la Edda Mayor, y en ese artículo vamos a encontrar un árbol genealógico sobre la familia de los Volsungos. Vamos a encontrar que provienen de Odín y su descendencia va a ser Volsungo, que da nombre a la familia, Sigmundo, padre de Sigfrido, y Sigurd, que sería el equivalente de Sigfrido en la mitología nórdica. Luego vamos a encontrar a Brunhilda y Gudrun, que sería Grimhilda. También está emparentado, si os suena con Ragnar Lothbrok, que es el fantástico protagonista de la saga de los vikingos. Bien, vamos a ver a continuación, y ya para terminar, el último de los símbolos más importantes, el dragón. Si yo os dijera que el Cantar de los Nibelungos, para todo aquel que no ha leído, está basado en el dragón y que gira en torno a su historia, me creeríais, pero en realidad el dragón apenas se menciona 2 veces en el Cantar de los Nibelungos y es exclusivamente de pasada y anecdótico para hacer referencia a todo lo que hizo Sigfrido anteriormente. Vamos a ver un fragmento de la obra de Fritz Lang para ver cómo involucra el dragón dentro de la obra de los Nibelungos. Sigfrido es engañado por un herrero para intentar matar al dragón Fafnir, cuya historia también es súper interesante, os la recomiendo, y entonces no se le ocurre otra cosa, igual que se nos ocurriría a nosotros seguro, beber de su sangre cuando lo mata. Una vez que bebe de su sangre, comprende el idioma de los pájaros. Y los pájaros le dicen que si se baña desnudo en la sangre del dragón, va a obtener la inmortalidad que él tanto desea, es decir, va a ser invencible.
y emulando un poco a este héroe solar también, Aquiles, que se baña en la laguna Estigia, a excepción de un pequeño talón, una pequeña hoja de tilo se va a posar sobre su espalda y va a ser imposible que sea invencible, ya que va a tener un punto ciego, digamos, de la invencibilidad en la espalda, exactamente donde Hagen le incrusta la lanza al principio de la presentación, como hemos visto. Y ya para terminar, simplemente una pequeña reflexión a que os traslado para que seamos conscientes de que todo lo que nos rodea en nuestra cultura, en nuestras manifestaciones culturales y sobre todo ficcionales, está basado en mucha serie de mitos, historias y sobre todo símbolos que quieren implementar dentro de la obra para darnos un contexto. En este caso, yo os animo a ver La Casa del Dragón desde una perspectiva nibelunga, porque todo el disenso que existe entre las damas bebe de una fuente y de un influjo de la obra de los nibelungos. Y bueno, nada, simplemente para terminar quiero instarles, si aún no lo han hecho, a seguir leyendo la obra de los nibelungos, tanto los nibelungos en el cantar germánico como en su versión escandinava de la saga de los Volsungos, la Edad Mayor y la Edad Menor, porque a través de ella vamos a conocer nuestra cultura europea de una forma mucho más multidisciplinar. Muchísimas gracias. Perfecto, de tiempo. Estupendo. Bien, muchas gracias, Daniel. La verdad que ha sido una presentación súper interesante. Lo único, si os parece, dejamos las preguntas para el final. Así que voy a presentaros a nuestra segunda ponente hoy, María del Carmen Encinas, de esta universidad. Y ella es doctora en Filosofía Clásica, griego, por la Universidad del País Vasco, con una tesis sobre la influencia de la retórica en las tragedias tempranas de Sófocles y obtuvo el premio extraordinario. Ha sido investigadora postdoctoral durante 2 años en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, Alemania, y ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Salamanca y en el CSIC. En la actualidad es profesora titular de universidad en el Departamento de Estudios Clásicos de la Universidad del País Vasco y sus áreas de investigación son, sobre todo, la retórica griega y el teatro y épica griegos. En estos campos ha publicado numerosos artículos y capítulos de libros. Y su presentación de hoy se titula La revisión de la guerra de Troya en Quinto de Esmirna. Así que cuando quieras. Pues muchas gracias. Efectivamente voy a hablar de Quinto de Esmirna. Voy a controlar bien el tiempo por si acaso. Quinto de Esmirna es el autor de un poema épico que se titula Posoméricas, que tiene 14 cantos o libros y que es de época imperial. Se calcula que se escribió en el siglo III después de Cristo. En esta obra se relata lo que sucede desde el final de la Ilíada, es decir, desde la muerte de Héctor, hasta el principio de la Odisea, que como sabemos se centra ya en el regreso de Odiseo desde Troya hasta su tierra, hasta Ítaca. Estos hechos estaban contenidos en poemas del ciclo épico, que hoy en día están perdidos y que probablemente en la época de Quinto de Esmirna ya se habían perdido. Es probable que él tampoco los conociera directamente. El estilo de este poema es un estilo homerizante. Quinto de Esmirna está intentando, de forma deliberada y consciente, imitar a Homero, al menos aparentemente. Esto es más significativo de lo que parece, porque si situamos a Homero más o menos en torno al siglo VIII a.C., y estoy diciendo que este poema es del siglo III después de Cristo, han pasado más de 1000 años de uno al otro. Imaginemos que ahora nos podemos escribir imitando a Cervantes, utilizando las expresiones, etcétera, de Cervantes. No ha pasado ese tiempo ni de lejos, pero aún así sería chocante. Bueno, pues esta es la realidad. Quinto de Esmirna entonces imita el estilo de Homero. La Ilíada y la Odisea son un hipotexto constante de su obra, pero tenemos que tener en cuenta que Quinto imita a Homero para hacer algo diferente. Su estilo se ha denominado imitatio cum variatione, es decir, él imita pero varía y esto lo hace en todos los niveles. Por ejemplo, si nos fijamos en el vocabulario, se ha visto que el 80% de las palabras que utiliza en su obra Quinto de Esmirna son palabras homéricas. Sin embargo, la función y el significado de esas palabras generalmente no es el mismo. Y esto sucede en todo. Por ejemplo, reelabora escenas enteras de Homero, pero al reelaborarlas les cambia el significado, cambia la función. Las alteraciones, por tanto, de la obra homérica en el poema de Quinto de Esmirna son conscientes, deliberadas y en general implican una reevaluación de la obra homérica.
Uno de los rasgos más llamativos en este poema de Quinto es el continuo uso de símiles y comparaciones. Son llamativos y muy constantes. Las comparaciones y los símiles son también característicos de la obra de Homero, pero no tanto. Es un rasgo que Quinto acentúa y destaca. A través de los símiles y las comparaciones, los personajes, cuando están llevando a cabo una determinada acción, pueden ser comparados con animales, con elementos de la naturaleza, con divinidades, entre otras opciones. Y estos símiles se utilizan para transmitir de forma muy plástica el estado de los personajes y los sentimientos que les impulsan ante determinadas en determinadas situaciones. O, por ejemplo, para transmitir un ambiente. Si Quinto está narrando una escena de batalla, introduce, por ejemplo, una comparación con un torrente, con una tormenta, con una tempestad, con un viento, con un vendaval, y eso ayuda a transmitir de forma plástica la violencia de la situación. Bueno, yo me voy a centrar en los símiles o comparaciones que hay en esta obra, pero solo en aquellos de contenido mitológico. Y dentro de estos me voy a centrar en los que están relacionados con seres que suponen una amenaza para el orden o con aquellos personajes que luchan contra esas amenazas. Y ahora mismo va a quedar claro. Pentesilea, Eurípilo y Eneas son tres personajes esenciales en el bando troyano que en distintos momentos del poema dirigen el ejército de Troya. Bueno, pues los tres son comparados con personajes que luchan contra seres amenazantes. Pentesilea es comparada con Atenea luchando contra los gigantes, Eurípilo con Heracles luchando contra los centauros y Eneas con Zeus luchando contra los gigantes. Estos tres y solo estos tres, no hay otros personajes comparados que sean objeto de esta comparación. Titanes, gigantes y centauros son seres que en la mitología griega intentan derrocar a los dioses olímpicos que representan el orden. Los dioses olímpicos son eso, representación del orden, de la justicia, y mientras están titanes, gigantes y centauros, por el contrario, son concebidos como seres monstruosos que suponen una amenaza contra el orden del cosmos. Estos personajes se asocian a la violencia y al desenfreno. En la mitología griega, como saben, tenemos una titanomaquia, la lucha entre titanes y dioses olímpicos, una gigantomaquia, lucha entre gigantes y dioses olímpicos, y una tifonomaquia, que es la lucha entre Tifón, un ser monstruoso, y los dioses olímpicos. En los tres casos, los dioses olímpicos vencen y de esta forma restablecen el orden y la justicia en el cosmos. La titanomaquia y la tifonomaquia las conocemos sobre todo a partir de la teogonía de Hesíodo, y la gigantomaquia nos la transmite Apolodoro. Bueno, pues según esta versión de Apolodoro, de la gigantomaquia, Zeus y Atenea, los dos dioses que tenemos aquí, son precisamente los dioses que más destacan en la lucha contra los gigantes. Y Heracles, que tenemos también aquí, es el único mortal que los ayuda. Así que en el caso de Pentesilea, Eurípilo y Eneas se establece una comparación de un personaje del bando troyano con uno de los personajes míticos más destacados en la lucha contra los gigantes. Sin embargo, Zeus, Atenea y Heracles salen victoriosos de esa lucha, mientras que Pentesilea y Eurípilo son derrotados y muertos, y Eneas consigue salvar la vida pero tiene que huir. Por lo tanto, detrás de estas comparaciones se esconde la idea de que los troyanos se oponen a fuerzas monstruosas, pero son derrotados por ellas. Pero lo más significativo es que Aquiles y los dos ayantes, y solo estos tres personajes en todo el poema de Quinto de Esmirna, son comparados con titanes y gigantes. Aquiles, como sabemos, es el héroe principal de los griegos. Áyax Telamonio, o hijo de Telamón, es reconocido por todos como el mejor después de Aquiles, y Áyax Oilíada, o hijo de Oileo, es un personaje menos relevante en la guerra y no tengo tiempo para entrar en él, pero está muy vinculado al otro Áyax. Bueno, la cuestión es que Aquiles es comparado con titanes cuando está luchando, y también con un indestructible gigante. Y además lleva un casco que está labrado, y la imagen que se representa en su casco es la de Zeus luchando contra los titanes. Áyax o Ilíada es comparado con un titán en un momento muy especial. Cuando los griegos por fin toman Troya, este Áyax, hijo de Oileo, viola a Casandra, la
princesa troyana, y lo hace en el templo de Atenea. Por supuesto, Atenea se enfurece ante esa acción y decide vengarse. Así que cuando los griegos se hacen a la mar para volver a su tierra, Atenea provoca una tempestad y los hace naufragar. Cuando ya está en el mar, Áyax o Ilíada se aferra a una roca y en ese momento es comparado con un titán, cuando está luchando contra el mar. Y en ese momento, además, él se jacta de que escapará, incluso aunque todos los dioses unan sus fuerzas contra él. El hecho de enfrentarse explícitamente a los dioses en el momento en que es comparado con un titán convierte de forma implícita esta escena en una titanomaquia. Pero existen otras comparaciones significativas en el poema. Áyax, Telamonio y Aquiles son comparados con los alóadas, que son dos gigantes, los gigantes Oto y Efialtes, que para llegar al cielo y atacar a los dioses olímpicos colocaron el monte Osa sobre el monte Olimpo y luego el monte Pelio sobre el monte Osa. Al final fueron abatidos por Apolo o Artemis, dependiendo de la versión. Pero lo más importante es que Posoméricas contiene la muerte de estos tres héroes. Aquiles muere en el libro 3, Áyax Telamonio en el 5 y Áyax o Ilíada muere en el libro 14. Bueno, pues los tres en el momento de morir son comparados con gigantes. No es casual. Aquiles es comparado con el gigante Ticio en el momento de su muerte. Este gigante, por cierto, había sido castigado por un intento de violación, lo que recuerda a la acción de Áyax o Ilíada. Y Aquiles también es comparado con un gigante después de su incineración debido al gran tamaño de sus huesos. Áyax o Ilíada es comparado en el momento de su muerte con el gigante Encélado, porque cuando está en el mar aferrado a la roca y pronuncia esas blasfemas palabras de que él sobrevivirá o saldrá adelante, aunque todos los dioses unan sus fuerzas contra él, en ese momento evidentemente Poseidón se enfada y lo que hace es arrojar sobre él una terrible roca con la que lo aplasta y finalmente lo mata. Este episodio recuerda el episodio de la gigantomaquia, en el que Atenea, para matar al gigante Encélado, arroja sobre él la isla de Sicilia. Debajo de Sicilia, por si no lo sabéis, está Encélado, está el gigante. Así que Áyax o Ilíada y Encélado, el gigante, mueren de forma similar al ser sepultados por una roca gigantesca. Y Áyax Telamonio es comparado en el momento de su muerte con Tifón, un ser monstruoso que amenaza el poder de Zeus, igual que los titanes o los gigantes, o yo diría que más, es una amenaza todavía mayor, y al que Zeus vence envolviéndolo en llamas. Y durante la incineración es comparado también con el gigante Encélado. Atenea tiene mucho que ver con la muerte de los dos Ayantes, y la diosa Atenea es también la que provoca la muerte del gigante Encélado durante la gigantomaquia. Así que el hecho de que los dos Ayantes sean comparados con este gigante en el momento de su muerte, causada por Atenea, presenta su muerte como una especie de gigantomaquia y la acción de Atenea contra ellos como una acción necesaria para mantener el orden. Quinto de Esmirna, por tanto, percibe en Posoméricas una relación entre Aquiles y los dos Ayantes, a quienes concibe como seres monstruosos, gigantescos y, en definitiva, como amenazas al orden establecido. Y así la lucha entre griegos y troyanos en esta obra se ve como un enfrentamiento de dimensiones cósmicas, similar a la titanomaquia, la gigantomaquia o la tifonomaquia, donde curiosamente, y esto es lo más llamativo, los troyanos son asimilados a las fuerzas del orden, pero son derrotados, y los personajes que amenazan el orden son precisamente algunos de los héroes griegos más destacados. La guerra de Troya, vista así por Quinto de Esmirna, parece reinterpretar la versión homérica, de manera que los grandes héroes del pasado ya no son los salvadores, sino que ahora son las amenazas, y su muerte, que se debe a sus propios excesos, es justa y necesaria para el mantenimiento del orden. Así, la muerte de estos héroes implica el final de una época y la revisión del modelo heroico instaurado por Homero. Por lo tanto, en Posoméricas, Quinto lleva a cabo una profunda revisión de la guerra de Troya e incluso de Homero, que podemos ver en varios sentidos. En primer lugar, Aquiles y los Ayantes experimentan un cambio importante. En la obra de Homero, los troyanos sufren a causa de los errores de sus propios líderes y los griegos defienden el orden. En esta obra de Quinto, Aquiles y los Ayantes, que son los héroes principales de la Ilíada,
son transformados. Ellos ya no son los garantes del orden, sino que son seres monstruosos y amenazantes que suponen un riesgo para el orden. En segundo lugar, la interpretación de la lucha entre griegos y troyanos también cambia en esta obra. Esa lucha es convertida en un enfrentamiento entre las fuerzas del universo, entre las fuerzas olímpicas y las fuerzas hectónicas. Y así la lucha entre griegos y troyanos, la guerra de Troya, se asimila a la titanomaquia, la gigantomaquia y la tifonomaquia. En tercer lugar, en esta obra, Homero y el espíritu de su obra también sufren una profunda revisión. He dicho al principio que Quinto imita a Homero, y es así, pero transforma el significado de su obra. Quinto escribe sobre hechos que pertenecen a la tradición, así que la posibilidad de alterarlos está muy limitada. Lo que hace él no es alterarlos, sino reinterpretarlos, cambiar su significado. Cuando Aquiles y Aias, hijo de Telamón, mueren, en los libros tercero y quinto respectivamente, como he dicho, hay que buscar un sustituto en el bando griego, y los griegos van a buscar a Neoptólemo, que es el hijo de Aquiles, y que es el que va a sustituir a su padre en la guerra. Pero Neoptólemo, el nombre, viene de Neos Ptolemistés, nuevo guerrero. Efectivamente, Neoptólemo encarna un tipo de héroe diferente. Esto se va a manifestar, por ejemplo, en el hecho de que al final él va a aceptar el uso del engaño en lugar de querer vencer con la fuerza, que es lo que querían Ajax y lo que quería Aquiles. Así que Posoméricas relata el final de la guerra de Troya, y ese final de la guerra implica también el final de una era y sobre todo el final de una concepción del heroísmo. Y desde una perspectiva metapoética, el poema de Quinto implica también el final de la supremacía de Homero. Y de la misma forma que Neoptólemo es un nuevo guerrero con el que se redefine el concepto de heroísmo, Quinto se muestra como un nuevo Homero que redefine el género épico. Así pues, aunque Quinto de Esmirna escribe imitando a Homero, su obra implica una profunda revisión de los principales héroes de la Ilíada, también una revisión de la propia guerra de Troya, una revisión del modelo de heroísmo defendido por Homero. Por tanto, la defensa de un heroísmo más propio de la época. En esta obra lo que se defiende es el héroe estoico. Y por último, la obra de Quinto de Esmirna implica también una revisión de Homero y del género épico. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Mari Carmen. Ha sido una presentación muy interesante y bueno, la verdad que en general este congreso es fascinante por todas las tradiciones que es capaz de englobar, ¿no? Bueno, luego seguiremos hablando de ello. Ahora voy a presentar a Gemma Domínguez González, que es personal docente investigador en formación de FPU de la Universidad de Alcalá, donde cursa el programa de doctorado en estudios lingüísticos, literarios y teatrales, y su tesis analiza la recepción de la mitología grecolatina en la novela contemporánea escrita por mujeres a partir del siglo XXI bajo la dirección de María del Val Gago. Es graduada en estudios hispánicos por la Universidad de Alcalá y máster en gestión de la documentación, bibliotecas y archivos por la Universidad Complutense. En la actualidad también cursa a tiempo parcial el grado en Filología Clásica en la UCM y forma parte del proyecto de investigación Andrómeda, Mito y Representación, actividades teórico-prácticas de innovación en mitocrítica cultural, así como del grupo de investigación Inscribo CIL 2 y de EGA, Estudios de Género en el Mundo Antiguo y Medieval. Y también forma parte del comité organizador del galardonado Encuentro Internacional Espacios Míticos, que se celebra anualmente en la Universidad de Alcalá desde el 2013. Además, copresenta con María del Val Gago el videopodcast Diálogo con las Diosas, un proyecto de divulgación de la antigüedad y las humanidades para todos los públicos. Y por último, su presentación de hoy se titula Resurgir de la sombra de Edipo, la reinterpretación de Yocasta en la narrativa de Natalie Haynes. Cuando quieras, Gemma. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. Gracias también al comité organizador por permitirme estar aquí hoy. Y sobre todo muchas gracias a quienes habéis acudido presencial y virtualmente para escucharnos, a mis compañeras de mesa y a mí. Me gustaría compartir con ustedes un acercamiento a la reinterpretación del personaje de Yocasta que llevó a cabo Natalie Haynes en su novela The Children of Yocasta, publicada en 2017. Para ello, partiré del motivo por el que la autora consideró necesario realizar esta reinterpretación y que dejó indicado en el epílogo de su novela. Pero antes, una consideración acerca de Yocasta.
El personaje de Yocasta pertenece al ciclo tebano y quizá esto sea una obviedad, pero parece que su nombre no evoca tanto el recuerdo del mito como lo hace el nombre de Edipo. Esto se debe al menos quizá a 3 cuestiones. Primero, la marginalización sistemática que han recibido muchos personajes femeninos de los mitos grecolatinos por parte de la tradición. Segundo, que Edipo protagoniza 2 de las tragedias que conservamos de este ciclo, Edipo Rey y Edipo en Colono de Sófocles, en las que Yocasta solo interviene entre unos 120 de los más de 1500 versos que componen Edipo Rey, o ni siquiera aparece en la trama, como ocurre en Edipo en Colono. Y por último, Edipo Rey de Sófocles fue considerada por Aristóteles como una de las mejores obras del género trágico, mientras que Las Fenicias, obra que protagoniza más Yocasta, pertenece a Eurípides, que fue el trágico que en la antigüedad recibió la peor fama. Teniendo esto en cuenta, podemos aclarar ya que el motivo por el que Natalie Haynes consideró necesario ofrecer una nueva versión de este mito es la diversión. O eso nos hace creer, ya que inmediatamente después apunta que, puestas a ofrecer una nueva versión del mito, hagámoslo de la parte que más nos conmueve, sobre todo si esa es la parte de la historia que ha sido ignorada a lo largo de la tradición. De ahí ese preámbulo sobre la posible debilidad del nombre de Yocasta a la hora de evocar el mito, ¿no? De hecho, Natalie Haynes va más allá y afirma que es Edipo el que se añade al mito de Yocasta, basándose en el hecho de que la fuente más antigua que menciona al ciclo tebano es la Ilíada de Homero, tiene como protagonista a Yocasta, llamada en este caso Epicaste, y no a Edipo. Como el tiempo es escaso, no me puedo detener a contaros el ciclo tebano como me gustaría, pero para quienes no sepan absolutamente nada, Yocasta es reina de Tebas, junto con el rey Layo. Tienen un hijo que, en lugar de con un pan debajo del brazo, llega con una profecía, como era bastante común en aquella época. Él va a matar a su padre y se va a casar con su madre. Layo intenta librarse de él y cree haberlo conseguido, pero el bebé es rescatado y finalmente acaba siendo adoptado por los reyes de Corinto. Es llamado Edipo y cuando se convierte en un joven adulto llega a sus oídos la profecía que determina su vida. Temeroso de herir a los que cree sus progenitores, huye de Corinto y viaja casualmente a Tebas. Allí, en un cruce de caminos, se topa con un señor de alta cuna que le dice que se aparte de su camino. Edipo se niega, se enfrentan y Edipo acaba matando a este señor, que resulta ser Layo, el rey de Tebas, y su padre. Después, Edipo va a resolver el famoso dilema de la Esfinge y, por tanto, unas tradiciones dicen que es Creonte, el hermano de la reina Yocasta, quien le ofrecerá en agradecimiento de la ciudad el matrimonio con la reina. Y, evidentemente, Edipo va a decir que sí, no va a perder esta oportunidad y, por tanto, va a cumplir su profecía. Yocasta y Edipo van a tener 2 hijos y 2 hijas y reinarán felices y comerán perdices hasta que la peste asole la ciudad de Tebas. El oráculo de Delfos les confirmará que un crimen es la causa del enfado del dios Apolo, quien ha enviado esta peste, y Edipo dispone a resolverlo, como si fuese una novela negra prácticamente. Aun cuando todas las pruebas apuntan a que ha sido él el culpable, él se niega a aceptarlo. Y será Yocasta quien recompondrá primero el enigma y le advertirá a Edipo que no siga por ese camino si no quiere enterarse de una verdad nefasta. Edipo va a ignorarla y cuando acude a ella después de haber dado con la solución al enigma, será demasiado tarde porque Yocasta se habrá suicidado. El error de Edipo es una excesiva confianza en su propio juicio, una ceguera intelectual que se convierte en conocimiento ilusorio, como dice Laso de la Vega, por causa de su hibris, su soberbia. Al fin y al cabo, después de resolver el misterio de la Esfinge, ¿qué otro misterio no iba a resolver él? A pesar de la complejidad del conflicto de Edipo en la obra de Sófocles, que pasa de un solo día de rey, marido, padre e hijo a asesino,
Viudo y exiliado debido a la resolución brutal de la tensión entre la apariencia y la verdad, Natalie Haynes señala que para ella el personaje más complejo del ciclo tebano es Yocasta. Esta complejidad se debe a que ya en la antigüedad encarnaba el conflicto entre razón y religión. Al principio aconseja a Edipo a desoír a los oráculos, pues nadie que sea mortal tiene parte en el arte adivinatoria, cito textualmente de la tragedia de Sófocles, defendiendo así una visión racional del azar como fuerza que rige la vida humana. Sin embargo, cuando la razón se tambalea ante la descomposición del orden familiar, Yocasta recurre a Apolo como una suplicante. No se trata de arrepentimiento, sino del reflejo de una subjetividad atrapada entre el pensamiento crítico y las estructuras religiosas que aún definen la sociedad en la que viven tanto Yocasta y, por tanto, la Atenas del siglo V a.C. de Sófocles. Esta capacidad reflexiva que Haynes reconoce en la Yocasta de Sófocles constituye la semilla que de la figura que ella misma elaborará en su novela y con la que desplazará radicalmente la tradición que siempre ha privilegiado la figura de Edipo. Pero para que esto funcione también es necesario indagar y construir un personaje sólido. Por eso Haynes empieza a narrar su historia a partir de su matrimonio con Layo. Una operación política que trata de estabilizar el reino con un heredero y que es considerada por su madre como un acto afortunado e inteligente de su padre. No obstante, la manera en la que Yocasta imagina este acto es menos amable con la figura de su padre y, paralelamente, evidencia la concepción de las mujeres como objetos de transacción. Ella describe, "The whole thing must have happened so quickly. A group of men in a room lit by smoky candles, drawing lots to decide whose daughter would be elevated to royalty." A pesar de la sorpresa y las dudas iniciales, así como del rechazo que siente hacia el viejo rey, Yocasta rápidamente comprende y ejerce el poder que le ha sido concedido, aún limitado siendo una mujer, como podemos leer en el segundo fragmento, en el que Yocasta desafía la autoridad de su madre de camino al palacio y en el que se menciona precisamente uno de los pilares de la novela, el desplazamiento de lo divino, el destino, por lo humano, la concatenación de decisiones. The crowd was interested only in her, and there was nothing her mother could do while they were watching. She looked up and gazed intently at her mother for a moment, before turning to smile and wave at the strangers who applauded her. She could not change what her parents had done. Ahí tenemos el destino. But she would not be afraid of them again. Y ahí, la agencia. La maternidad de Yocasta no se concibe simplemente como el detonante del destino de Edipo, sino como parte de la propia historia y tragedia de Yocasta. Se nos describen sus sentimientos hacia el embarazo y después se nos muestra la desgarradora escena en la que el hijo recién nacido le es arrebatado a Yocasta inmediatamente después del parto con la falsa excusa de que ha nacido muerto y que además tampoco le iban a dejar que se lo quedase por este oráculo que conoce Layo de que será asesinado por su propio hijo. También puede señalarse que la esclava que asiste a Yocasta en el parto siente celos y actúa egoístamente para abandonar a este niño, porque ella había intentado previamente conseguir ser la esposa legítima de Layo y dándole un heredero. A continuación de esta escena, Haynes dedica todo un capítulo a describir, evidentemente, los 16 años de duelo de Yocasta y la manera en la que trata de abrazar la religión no como un dogma, sino para apaciguar su conflicto interior. Esto es, la sospecha de que su hijo está vivo. En el 16º año de la desaparición de su hijo, llega a palacio un extranjero que anuncia que el rey Layo ha sido asesinado en la montaña. Yocasta, antes de interesarse por los detalles, se interesa por el poder y lo ocupa sin esperar permiso, anticipando la reacción de los consejeros del rey y del pueblo para ganarse la autoridad. Y lo va a hacer personificando la autoridad religiosa. Va a humillar a los consejeros del rey por no haber traído su cadáver lo antes posible a palacio. El mensajero del que hablamos es Edipo, quien desde entonces es aliado de Yocasta. Además, cabe destacar que en este punto de la trama es cuando Edipo confiesa que ha asesinado él mismo al rey, en este caso por accidente, mientras que en la tragedia es más posterior.
El matrimonio, por tanto, va a ser una estrategia entre Yocasta y Edipo, que verá en Edipo a alguien de quien fiarse, en lugar de una transacción en agradecimiento por la hazaña del héroe, como mencionaba al principio. Paralelamente a la estrategia, Yocasta se sentirá atraída por Edipo y viceversa. La autora considera, de hecho, que esta pareja no hubiese tenido 4 hijos si no hubiese existido el deseo. También cabe destacar, volviendo al concepto de la autoridad religiosa que reivindicaba Yocasta, la manera en la que podemos relacionar a la que será su hija, Antígona, que será quien represente este valor en también la tragedia de Sófocles homónima. Cabría esperar que Edipo, una vez casado con Yocasta, se hiciese cargo del poder, pero la autora lo retrata políticamente desinteresado. Solo actuará como consejero de Yocasta cuando su familia se encuentre en peligro. Y el peligro al que deben enfrentarse es la peste. Una peste que en este caso no es enviada por Apolo, ofendido a causa del incesto, sino por el tránsito de personas y las rutas comerciales. Sea como sea, el error de Yocasta se encuentra esta vez en atender la petición de Edipo de cerrar las puertas del palacio para evitar el contagio de su familia, en lugar de atender a su propio juicio, el juicio de Yocasta, que mira por el bien del pueblo. La penosa situación que la población va a vivir hará caer la popularidad de Yocasta y favorecerá la extensión de un rumor que extiende la esclava que asistió al parto a Yocasta. Recordamos que tenían una mala relación y además posteriormente con la llegada de Edipo es expulsada del palacio. Este rumor le llega a Yocasta gracias al médico consejero de mayor confianza que le informa de la manera en la que el pueblo no cree que ellos estén causando la peste a propósito, pero que sí creen que son la causa, como podéis ver en la cita, ¿no? El pueblo cree que han enfadado a los dioses precisamente por ese matrimonio terrible entre madre e hijo y sobre todo por la concepción también de sus 4 hijos. En este sentido, observamos cómo la religión sigue profundamente arraigada en la sociedad y cómo rechaza con rapidez cualquier argumento racional que se le proponga, incluso cuando Yocasta ha estado intentando ayudar a la población a sobrepasar esa crisis de la peste a través de la medicina y la ciencia. Por eso, cuando Yocasta intenta intervenir racionalmente de nuevo en la crisis, con las puertas del palacio cerradas, la comunidad no solo desoye su palabra, sino que la castiga. Y en un último gesto de agencia por parte de la protagonista, de su ejercicio de autoridad y responsabilidad, se enfrenta a la multitud congregada ante el palacio que la cuestionará y una de esas personas la escupirá, contagiándola. Antes de retirarse, va a buscar el diálogo con Edipo para quedarse, yo creo, tranquila antes de retirarse a morir. Entonces van a discutir la posibilidad de que efectivamente sean madre e hijo, pero cuando él responde desde la soberbia del héroe, convencido de entender más que ella y más que todos, Yocasta no calla ni implora, sino que lo enfrenta y finalmente lo va a rechazar. Ella le llegará a decir que muy bien, que si él cree que es el más listo, pues que se enfrente al pueblo de la misma manera que le llama estúpida a ella. Por último, el fin de la Yocasta de Haynes es el mismo que el de la Yocasta de Sófocles, se va a suicidar colgándose en su alcoba. Solo que en la reinterpretación contemporánea nos queda una duda. ¿Se suicidó para evitar contagiar a su familia, como propondrá el médico consejero, o por la vergüenza, como teme Edipo? Siento no poder ofreceros un análisis más elaborado, pero debo terminar. The Children of Yocasta no es una novela sobre el destino, no reproduce la lógica inexorable del mito, esa maquinaria trágica que arrastra a Edipo hacia la caída como si hubiese existido alternativa posible.
Haynes elige otro principio motor, esa red de decisiones humanas, propias e ajenas, visibles e invisibles, que van tejiendo nuestras vidas unas con otras. Un eco quizá del azar al que se refería la Iocasta de Sófocles, pero entendido como el desorden humano de las elecciones, omisiones, imposiciones y silencios. Por tanto, en esta reescritura no hay dioses que condenen, hay estructuras que oprimen, afectos que hieren y miedos que condicionan. Así, Haynes desplaza el centro de gravedad del mito y lo actualiza a la sensibilidad contemporánea, haciendo de Edipo no ya la víctima de un destino incomprensible, sino una pieza más en la trama de consecuencias humanas. Y Iocasta deja de ser una sombra trágica para convertirse en un sujeto que vive, piensa, elige y sufre bajo el peso de sus propias decisiones y de las de los demás. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Gemma. Tenemos como 7 minutos para preguntas, comentarios. Vale. Ante todo, ya que me cedéis un poco la palabra, felicitaros a ambas por vuestro trabajo, por vuestra maravilla. Es muy loable que saquéis este tipo de temas a la luz y que tanto nos interesan a todos. Y una pregunta para mojaros un poco. Yo soy un poquito neófito en este tema, sobre todo mitología clásica y griega, pero bueno, aún así sí me atrae bastante. Pero bien es cierto que nos estamos enfrentando a un problema cultural muy importante y sobre todo a un choque generacional muy importante en cuanto a la lectura de los clásicos. ¿Debemos seguir leyendo los clásicos? Es decir, ¿debemos tener en cuenta a Sófocles? ¿O es mejor que leamos las reinterpretaciones, ya que las sociedades de ambas culturas, tanto la actual como la arcaica, son completamente diferentes? Es decir, os lanzo la pregunta, os meto en un meollo y luego ya pues... Bueno, yo que me dedico sobre todo a estas lecturas contemporáneas que son ahora mismo un fenómeno literario. De hecho, puedes entrar a una librería y encontrarte un montón de libros que reinterpretan los mitos clásicos desde una perspectiva femenina. Yo considero que esta literatura, uno de sus objetivos es precisamente ser la puerta a los clásicos. Una vez empiezas a leerlas, te puedes preguntar, ¿esto es así? ¿O cómo ha sido contado a lo largo de la historia? Entonces, yo creo que sí, que es importante leer tanto lo que se escribe actualmente, porque es lo más cercano a nuestra sensibilidad y además nos hace pensar acerca de lo que no se veía en el pasado, de todas esas violencias, todas esas opresiones y demás, pero que a la vez también es necesario leer los clásicos porque si no, no se comprende el todo que conforma la tradición. No hay que elegir. No tiene sentido. Quiero decir, son cosas distintas y las reinterpretaciones de hoy con el tiempo se quedarán también obsoletas. Entonces, el mito es arcilla que se adapta a la situación. Cuando hablamos de las obras clásicas parece que es que el mito es uno, Edipo es Edipo rey, pero no, las propias obras clásicas son versiones del mito. El mito, eso es lo que tenía, que era manipulable, adaptable a las circunstancias y nos transmitía muchísimo más de lo que aparentemente parece. Son cuentos que hablan de verdades universales que están ahí y que son tan universales y tan importantes que pasados 20 y tantos siglos seguimos reescribiéndolos y seguimos hablando de ellos. Por lo tanto, nunca habrá nada que nos lleve a desestimar a los clásicos. Para mí son el origen, la esencia y absolutamente fundamentales, pero eso no quiere decir que no haya también reinterpretaciones que merecen la pena y que nos hacen ver los clásicos con nuevos ojos y que nos llevan a entender a los clásicos también y a comprenderlos mejor. Es una retroalimentación entre ambos y yo creo que eso es lo que tenemos que aprovechar. Gracias. Si no hay otra pregunta en la sala, yo te lanzo la pelota de nuevo. Porque, bueno, con la película que nos has puesto, al final también es una reinterpretación del Cantar de los Nibelungos. Entonces, ¿existen otras reinterpretaciones más actuales de este cantar que conozcas, aparte de todo lo de Juego de Tronos, La Casa del Dragón, demás?
Nada, gracias por la pregunta. A ver, el tema del Cantar de los Nibelungos estuvo sepultado durante bastantes siglos, desde el siglo XIII más o menos hasta el siglo XVIII, siglo XIX, sobre todo a través del romanticismo. Es decir, en el romanticismo empieza este auge del romanticismo alemán en el que todo quiere ser nacional, todo quiere ser elevado y todo quiere ser, entre comillas, ario, raza extremadamente superior y altiva a los demás. A través de esa serie de reescrituras surge otra vez de nuevo el afán por recuperar el Cantar de los Nibelungos, ya que es la epopeya nacional alemana por excelencia. Y a partir de ahí es el romanticismo alemán el que lo consigue y sobre todo su exponente mayor, máximo, que es Richard Wagner, a través de la obra de la Tetralogía del Anillo, que os concito a leer, a escuchar y a ver, porque es una maravilla. Genera tal expectación el Cantar de los Nibelungos dentro de la obra de Richard Wagner que gestiona y genera el Gesamtkunstwerk. No soy alemán, no soy germánico, entonces igual lo he mencionado mal, pero es la obra de arte total. Es decir, a través del Cantar de los Nibelungos y de la mitología germánica y de los mitos reinterpretados, como decís, genera una obra tan espectacular que va a llegar hasta nuestros días convertida en libros, en películas, en Juego de Tronos, en el Señor de los Anillos. Tolkien bebe mucho de las sagas islandesas y luego se han hecho bastantes películas, sobre todo la de Thea von Harboe y Fritz Lang, que es Los Nibelungos, y luego la segunda parte, La venganza de Grimhilda, son dos. Y luego, más actualmente, se ha intentado hacer una recuperación de esos clásicos a través de películas actuales, sobre todo Los Nibelungos, también, que es de 2004, y otra película perdida, pero que prácticamente casi no la vio nadie. Y luego también se ha intentado recuperar a través de la serie Vikingos y de otra serie que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que también tiene vínculo con los vikingos, en el que se narra la batalla de Teutoburgo. A modo de curiosidad, y ya cierro porque igual me estoy enrollando demasiado, Sigfrido nace como un mito. Sigfrido no existe de verdad, ni Sigurd, ni nadie, pero simplemente nace como el mito de Arminio, que durante la invasión romana en el siglo I después de Cristo, en las tropas germánicas, Arminio se infiltra en el ejército romano y organiza al ejército romano para que, en lugar de atacar a los pueblos germánicos de una manera normal, como haría el ejército romano, los introduce por el bosque de Teutoburgo y consigue consigue tenderles una emboscada. Este héroe alemán, Arminio, es el que va a transfigurarse en Sigfrido y luego se va a ver en muchos episodios de estas series, Vikingos, Juego de Tronos, etc. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues creo que tenemos que dejarla aquí, ya que... ¿Sí? Bueno, si es rápida, sí. Sí, una pregunta muy rápida. Es para... Bueno, felicidades a los tres, enhorabuena. Tendría preguntas para los tres y alguna respuesta también, pero... bueno, lo que acabas de comentar... por eso es el dragón, ¿vale? El dragón se supone que es la legión, son 10.000 hombres que, como van con antorchas, hace la simulación y eso sería el dragón, pero mi pregunta realmente va para Mari Carmen. Por lo de Neoptólemo, que has comentado que comienza a configurar un nuevo tipo de héroe con respecto a lo que es, no en la época del autor, sino frente a Aquiles, ¿no? Digamos. Y se me ha ocurrido, no lo sé cómo lo ves. Y puede ser que le esté haciendo no una broma, pero un guiño al lector de esto es Ulises, el siguiente, porque si es de más trapacero, más mentiroso, más... También es verdad que igual se puede infiltrar hoy un poquito también la mala prensa que le pudo hacer a Neoptólemo la imagen que sale de la Eneida, ¿no? Porque acaba matando a Príamo, ejecutándolo con la conversación. Pero bueno, mi pregunta va más por si podría ser un guiño del lector, un guiño al lector de aquí nace, con la muerte, aquí nace un nuevo héroe que es el Ulises, y sería una cronología de Ilíada, Odisea. Pues es un tema interesante, Alex, que te voy a decir, y problemático.
Neoptólemo es un héroe en la literatura problemático. ¿Por qué? Porque por un lado tiene señales, por ejemplo en Filoctetes, de una importante moralidad, contrario al uso del engaño, hay una ética elevada. Por otra parte, en el mito es autor del asesinato a Príamo en el altar de Zeus, es decir, unas circunstancias muy buenas. Es él el que arroja desde lo alto de las murallas al hijo de Héctor, Astianacte. Es decir, es autor de hechos muy contradictorios. Cómo interpretar eso es complicado. Y luego está, habría que tener en cuenta, y sería muy interesante, la relación de esta obra con la Eneida. ¿Había leído Quinto de Esmirna a Virgilio o no? No solo Virgilio, había leído literatura latina, estamos en época imperial. Esa es una de las cuestiones más discutidas sobre Quinto de Esmirna y no tenemos argumentos claros que nos lleven en un sentido o el otro. Claro, dependiendo de si lo había leído o no, mi respuesta podría ser diferente. Pero ya te digo, es de lo más discutido, de las cuestiones más discutidas de Quinto es precisamente hasta qué punto conocía o no la literatura latina. ¿Puede ser un guiño? Puede ser. Todo en Quinto de Esmirna es un juego, todo. Él es un perfecto conocedor de la literatura, pero cómo la utiliza y para qué es difícil de ver en ocasiones. Así que no me atrevo a darte una respuesta definitiva, lo pensaré. Bueno, ahora sí que sí, debemos dejarlo aquí. Muchísimas gracias a los tres, han sido presentaciones brillantes, súper interesantes y bueno, buena suerte también con vuestra labor como divulgadores. Gracias.